Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a estar viendo el punto número 8 de nuestra confesión de fe y específicamente lo que es la parte número 8, o el punto número 8, y del punto número 8 el número 5. Esta es ya lo que sería la quinta parte de esta sección de Cristo el mediador. Cristo el mediador. Quiero citar de inmediato el punto 5, lo que es el texto que vamos a estar analizando en esta ocasión. Cito: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Ese es el texto de nuestra confesión. Es imposible para una persona, para un pecador, es imposible cumplir u obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Nosotros obedecemos, nosotros los creyentes, obedecemos de manera sincera, pero no de manera perfecta. El único que tuvo una obediencia perfecta fue nuestro Salvador Jesucristo. Es el único. Por eso es que Él es el único que vive una vida perfecta por su obediencia perfecta a la ley de Dios. Imagínese por un instante el hombre que usted considera que no es tan malo. Fíjese que dije tan malo. No dije que es perfecto, porque no hay ser humano que podamos decir que es perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema de la persona que no es tan malo? El problema es el tan. Porque nosotros no podemos imaginar a nadie que pueda vivir una vida perfecta sin quebrantar la ley de Dios. Eso es imposible. Eso solo lo pudo hacer Jesucristo. Eso solo le fue posible a Él, no a nosotros. Y es por esa razón que Jesucristo vino a morir para vivir esa vida perfecta. Y que esa vida entonces se nos pueda imputar a nosotros que somos malos, que somos pecadores, a diferencia de Él. Que Él es santo, que Él es justo y que Él es perfecto. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: porque como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Legalmente, una persona es declarada justa ante Dios por la obediencia de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo vivió la vida que yo debí vivir. Y ahora, por su obediencia, yo soy legalmente declarado justo por la justificación. Jesucristo me sustituyó para pagar el precio por mi maldad. Y es la obediencia del Hijo lo que el Padre ve ante el pecador arrepentido. Mira como dice Efesios capítulo 5 versículo 1 y versículo 2. Por tanto, sé imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. El llamado más grande, pudiéramos decir, que tiene el creyente es de imitar a su Señor. Nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Señor. Él debe ser nuestro faro de luz, pero también Él debe ser nuestro espejo, donde nosotros como cristianos debemos vernos. Y al vernos nosotros debemos verlo a Él. Yo debo vivir mi vida haciendo ajuste y haciendo un autoanálisis de manera constante a ver si yo me parezco a mi Señor, a mi Salvador. Porque esa es mi meta.
Ese es mi llamado a imitar a mi Señor. Nosotros deberíamos siempre estar alerta porque muchas veces no hacemos las cosas por Cristo, las hacemos por nosotros y para nosotros. Cuando yo hago algo para Cristo, no ando buscando aplausos ni reconocimiento. Y no me siento mal si no valoran lo que yo hago. Porque si yo lo hago para el Señor, pues lo que el Señor opine de lo que yo haga, eso es lo que debe llamar mi atención. Jesucristo debe ser parte de todo lo que el creyente hace, siempre y cuando ese creyente esté enfocado en imitar a su Señor. Mi servicio al Señor en la tierra debe apuntar a su gloria. ¿El modelo quién es? Él es el modelo. Tenemos que ser piadosos como nuestro Señor. El interés de cada creyente debe ser cada vez más parecerse a su Señor. Volvamos a Efesios capítulo 5 versículo 2. Y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. El estándar del amor, ¿quién es? Jesucristo. Y por más cosas que nosotros podamos hacer, nunca podremos superarlo, porque Él se entregó a sí mismo. Él era la ofrenda y se dio como ofrenda, no por los buenos, porque no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no, Él se entregó como ofrenda por los malos, por los pecadores, por los perdidos. Jesucristo se sacrificó a sí mismo por los pecadores perdidos. Todo el pecado estaba sobre Jesucristo en la cruz. Él renunció a su propia vida para redimir de su pecado a aquellos que Él vino a salvar. Y es a partir de ahí que el creyente debe imitar su gran amor. Por eso solo podemos nosotros conseguir eso por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien capacita al creyente. El Espíritu Santo es quien nos capacita. Y esa capacidad del Espíritu Santo nosotros la necesitamos para nosotros poder conseguir eso, de nosotros imitar el gran amor de nuestro Salvador. Mira cómo lo dice el pastor John MacArthur esto, cito: el ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído agradó y glorificó a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, perfecto, incondicional y divino de Dios. Fin de la cita. Jesucristo es la ofrenda de paz por nuestros pecados y fue a la cruz por nosotros para sustituirnos y pagar nuestras deudas con la justicia divina. Nosotros teníamos una deuda con la justicia divina y esa deuda Jesucristo fue y la pagó. Por eso es que todo el que cree en Él será salvo, porque ya Jesucristo pagó por sus pecados en la cruz. Mis pecados presentes, mis pecados pasados y mis pecados futuros fueron perdonados por Cristo en la cruz. Porque Cristo murió por ello. Y murió por ello para que ya yo no sea condenado, sino más bien para que yo sea salvo de mi maldad por su obediencia y justicia perfecta. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Mire lo interesante de este texto. Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Jesucristo cumplió a la perfección la voluntad de Dios.
y así suministró a los creyentes una condición continua y permanente de santidad. Yo soy santo por Cristo, porque Él me justificó, Él me sustituyó a mí y me imputó a mí su justicia. Por eso yo soy santo, por eso yo soy hoy lo que soy. Esa es la santificación posicional del creyente. Y no podemos confundir esa santificación posicional con lo que es la santificación progresiva. La santificación progresiva viene como resultado de vivir una vida diaria conforme a la voluntad del Señor. Una vez que el creyente es atraído hacia Cristo, hacia sí mismo, entonces yo soy atraído hacia Cristo, entonces yo tengo el compromiso y el deber de vivir en santificación. Gracias a la justicia imputada de Cristo, el creyente tiene una postura firme y tiene una postura perfecta delante de Dios. Nosotros somos lo que somos delante del Padre gracias al sacrificio de su Hijo. Y esta es la razón por la que nosotros debemos imitar a Jesucristo, debemos accionar como Él, deberíamos tratar de ser una copia de Jesucristo y preguntarnos siempre que nosotros vayamos a hacer algo, siempre en cada obrar, en cada accionar, deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Dejar de hacer las cosas a la ligera, simplemente pensando en nuestros intereses y en nuestros deseos. Y nosotros deberíamos mirar al autor y consumador de nuestra fe e imitarlo. Y esto debe verse en nuestra conducta más que en nuestras palabras. Porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. No es que tú digas una cosa, no es que tu conducta, es que tu accionar, es que tu estilo de vida pueda decir que tú eres un imitador de Cristo. Es que la gente pueda identificar a Cristo a través de ti. Es que tú puedas decir, como el apóstol Pablo, imítenme a mí porque yo lo que hago es imitar a Cristo. Es simplemente eso. Los demás deben ver a Cristo en mí. Y deben saber que en mí no hay nada bueno. Que en el ser humano no hay nada bueno. Que si ellos ven algo bueno en mí es por Cristo, no por mí. Es porque Cristo mora en mí. Hacer eso no es tan sencillo como parece. No es que tú te levantas una mañana y dices, ay, qué bueno, ya, yo lo logré todo, ya hoy yo soy como Cristo y permaneceré así. No, no es así. Eso es algo que cuesta mucho. Y no solo que cuesta mucho, sino que es algo que va a durar toda la vida. O sea, tú tendrás toda la vida esa tensión, esa lucha de querer adorarte a ti mismo, de querer adorar al Señor. Tú tendrás que sopesar, dar gloria a Dios a pesar de tus gustos y a pesar de tus deseos, y tendrás que decidir en complacerte a ti o complacer a aquel que murió para salvarte. Parecer a Cristo, parecerse a Cristo, esto cuesta y cuesta mucho. Pero el precio que eso nos puede costar a nosotros no supera el precio que Él pagó por nuestra maldad. Él pagó el precio por nuestra maldad y no hay nada que pueda igualarse a eso. Nada que nosotros pudiéramos hacer se puede o se pudiera igualar a eso. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador
del que tiene fe en Jesús. Dios mostró a su Hijo de manera pública como el sacrificio perfecto por los pecados. La muerte de Cristo dejó satisfecha la ira de Dios. La justicia de Dios demanda que todo pecador sea castigado. El juicio de Dios se detuvo para los creyentes y la ira de Dios fue aplacada en la cruz en favor de los elegidos. Jesucristo se encarnó y vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir y que nunca íbamos a poder cumplir con ello. Y su muerte en la cruz sirvió como sustitución de aquello que el Padre le había entregado en la eternidad pasada. Mírelo de esta manera. Dios castigó a su Hijo hecho hombre por mis pecados. Jesús llevó en sus hombros el castigo de los pecados de muchos. Dios castigó a su Hijo para llevar a cabo su plan de salvación, para salvar en su Hijo aquello que él había determinado salvar en la eternidad pasada. La justicia de Dios requería un sacrificio y un sacrificio perfecto. Y Dios, hecho hombre, hizo el sacrificio en sustitución por el pecador. El plan del Señor estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, y este plan contemplaba el sacrificio de su propio Hijo. Razón para salvarnos. La muerte de su Hijo era parte de ese plan. Dios murió en la cruz por mí. Dios el Hijo ocupó mi lugar. Y ahora es nuestro Salvador, y ahora es nuestro Señor, y ahora tenemos una relación íntima con Él. Y no está ajeno Él a las cosas que le suceden a sus hijos. No es así, hermano. Él no está ajeno a eso. Él tiene cuidado de nosotros. Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario y no nos dejó abandonado a expensa de nuestra suerte. No, Él nos dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo intimara con nosotros. Y así el Espíritu Santo pudiera darle de lo de Cristo a su iglesia, a los creyentes. El Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos fortalece en medio de las distintas dificultades y en medio de las distintas crisis. Nosotros no estamos solos, el Espíritu de Dios está con nosotros. Vuelvo a citar y a leer el texto de nuestra confesión de fe. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para que todos aquellos que el Padre le ha dado. Juan capítulo 17, versículo 1 y hasta el versículo 3. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todo lo que le has dado. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo tiene toda autoridad sobre los seres humanos. Toda. Y Él tiene el derecho de dar vida eterna a todo aquello que el Padre le ha dado. O sea, ¿a quiénes son los que Él le va a dar vida eterna? A los que el Padre ya le dio y le entregó en la eternidad pasada. El Padre se lo dio y lo salvó en el Hijo en la eternidad pasada. Aquí nosotros podemos ver la elección divina o elección incondicional de aquellos que vendrían a Jesucristo a través del tiempo. Y esa es una doctrina que nosotros la encontramos en todas las Escrituras. Un ejemplo de eso es Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Hermoso texto bíblico. Nosotros fuimos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. La elección no anula la responsabilidad humana y tampoco podemos decir que actúan de manera separada. No podemos dejar nulo el hecho de que cada ser humano es responsable de su pecado y que hay una tensión entre esto, entre una cosa y el otro, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más primacía a la voluntad a la soberanía de Dios y decimos que la soberanía de Dios está por encima de la responsabilidad humana y que la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana? No podemos decir eso. No podemos decir que la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana, pero tampoco podemos decir que la responsabilidad humana anula la soberanía de Dios. Aquí hay una tensión donde ambas cosas van juntas, ambas cosas caminan de la mano, hay una tensión entre ambas y la una y la otra son ciertas. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y ambas actúan de la misma mano. Ambas son ciertas porque ambas son enseñadas en las Sagradas Escrituras. Luego vamos a estar viendo un poquito más de cerca este tema de lo que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios un poquito más adelante. Lo cierto es que nosotros debemos imitar a nuestro Salvador. Fuimos salvos y nosotros deberíamos parecernos a nuestro Señor. Deberíamos imitarlo de manera intencional, parecernos tanto a Él como a aquel pecador que estaba en el patio y dijeron: ¿eres tú? ¿Tú eres uno de ellos? No, yo no soy uno de ellos. Para que vean que no era uno de ellos, empezó a maldecir y le dijeron: oh, hasta maldiciendo se parecía. Dijeron: sí, ese es uno de él, es evidente, porque maldiciendo se parecía a su Señor. Hermano, que nuestra intención sea parecernos a Cristo. Y para yo parecerme a Cristo, tengo que conocer las Escrituras, porque las Escrituras son las que me hablan del carácter moral de Cristo. Las Escrituras son las que me dicen quién es Cristo, cómo es Cristo y cómo debo ser yo pareciéndome a Él. Las Escrituras deben ser mi espejo donde yo debo reflejar la imagen de Cristo. Pero también entender que Cristo tiene cuidado de los suyos. Cristo no abandonó a la iglesia. Cristo no nos abandonó a nosotros a nuestra suerte, sino que Cristo tiene cuidado de nosotros. Envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea nuestro consuelo, sea nuestro consolador. Y el Espíritu Santo está con la iglesia, está en la iglesia, inyectándole fortaleza, poder, autoridad. Y nosotros podemos decir que, bueno, tenemos en las Escrituras, tenemos evidencia. Cuando Saulo iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia no estaba sola. Aparentemente la iglesia estaba siendo azotada. Aparentemente alguien pudo haber dicho: bueno, la iglesia ha sido abandonada por el Salvador. No, Saulo va camino a Damasco y en su encuentro le salió el Señor y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Estaba Saulo persiguiendo de manera directa a Jesucristo? No, estaba persiguiendo a la iglesia. Y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Quién eres, Señor?, dice Saulo. El Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, el Señor tiene cuidado de su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Señor no ha abandonado a su pueblo. El Señor no ha abandonado su iglesia. El Señor murió por su iglesia. El Señor derramó su sangre por sus escogidos. Y el Señor todavía hoy preserva y preservará a su iglesia. La iglesia va a prevalecer por encima de todas las cosas. Dios te bendiga.